Hoy se conoce como Domingo de Pentecostés. Proféticamente, Pentecostés, simple y sencillamente, representa al Espíritu Santo. Pentecostés simboliza, significa, representa al Espíritu Santo. Fue y es la revelación gloriosa. Este día de Pentecostés fue y es la revelación gloriosa del Espíritu Santo a este mundo. Su derramamiento, su presencia, que dio un bautismo, un sumergir al pueblo de Dios en su esencia, en su presencia, en sumergirnos delante de Él y en Él. Por eso vemos que el Pentecostés fue aquel momento cuando el Espíritu Santo llegó a Jerusalén e invistió, cubrió con poder y con autoridad. Por eso Pentecostés habla también de su mover, del avivamiento espiritual que trajo a su pueblo y la manifestación poderosa de su presencia, obrando señales, prodigios y milagros. Pentecostés para el pueblo de Israel significa la fiesta de la cosecha. Es una de las fiestas de Dios. Y en este Pentecostés, en este domingo, hoy del 2020, estamos a punto de comenzar una nueva era. Una nueva era donde Dios está moviéndose. Decíamos que desde el principio Pentecostés habla de su mover, habla de la manifestación poderosa de su presencia, y decíamos que para los israelíes, el pueblo judío, significa la fiesta de la cosecha, la fiesta de la abundancia, la fiesta de la provisión de Dios, la fiesta de la protección de Dios para su pueblo. Y para nosotros hoy, como creyentes en Cristo, sabemos que es el inicio de una nueva era que trae la más grande cosecha de almas en toda la historia de la humanidad. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo precisamente el cumplimiento de muchas profecías. Y eso está demostrando que esto viene la gran cosecha a nivel mundial, y esta circunstancia que estamos viviendo como esta pandemia es el preámbulo, es el aviso que Dios nos está dando de que Él viene pronto, y antes de su venida se levantará la cosecha de almas más grande en toda la historia de la humanidad. Por eso vamos a ver la reflexión, la meditación que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este precioso domingo de Pentecostés. Salmos 91, en el Salmos 91, un salmo que se ha estado leyendo mucho en este tiempo debido a esta circunstancia, aunque ha sido el consuelo y la fortaleza de muchos creyentes a través de los años y de las edades desde que se escribió este salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. Pero en el versículo 1 leíamos: si haces al Altísimo tu habitación. Dice: si haces al Altísimo tu habitación. El que habita el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo, el que busca vivir, estar con Él, permanecer. El habitar quiere decir estar continuamente viviendo en ese lugar y en su presencia. Por eso, si tú haces al Altísimo por tu habitación y al Señor tu esperanza, Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada, ni ninguna enfermedad o epidemia, llámese como llámese, tocará tu morada. Cuando el Señor Jesús habló de señales, tanto en Mateo como en Lucas, Él dijo lo siguiente en Lucas 21:11, dice la palabra: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y luego dice el 13: y esto será ocasión para dar testimonio. En el versículo 25 leemos: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Versículo 27: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto que acabamos de leer nos habla de que habrá terremotos, hambres, plagas en muchos países. Y sucederán estas cosas aterradoras y grandes señales. Eso es lo que hoy estamos viviendo y mirando con nuestros ojos. Una gran epidemia y plagas de todo tipo. Y esto ya fue profetizado, como acabamos de leer, como está escrito en el Evangelio de Lucas. Fueron palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, el que estuvo con nosotros, viviendo entre nosotros, hablándonos y preparándonos precisamente para que estuviésemos listos para cuando Él viniese por segunda vez. El Señor nos lo dijo, no para llenarnos de angustia y de temor. Al contrario, para que sepamos que todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo y se cumplirá cabalmente, como señales y avisos de su segunda venida. Pero también en el versículo 13 leíamos que esto será ocasión para dar testimonio. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús y leemos su palabra y conocemos sus palabras, entonces es un motivo para decirle a la gente que está llena de temor, que está llena de angustia, de aflicción por lo que está sucediendo, decirles que Dios
nos ama tanto que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar al tercer día de entre los muertos para ser Señor y Salvador a toda persona que le recibe en su corazón. Que no debemos de tener temor a la muerte, porque aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna y el perdón de sus pecados, y Él prometió que estaría con nosotros. En Hechos capítulo 1 versículo 8 leemos lo siguiente. Hechos capítulo 1 versículo 8 leemos lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el Señor Jesucristo, una vez que muere, paga el precio de nuestros pecados, se convierte y se establece en el Salvador del mundo. Él, antes de irse de este mundo al cielo para estar donde está ahora, sentado a la diestra del Padre, está sentado ahí intercediendo por todos los que le buscan. Él, antes de irse, estando con sus pies en esta tierra, Él dijo esas palabras que acabamos de leer: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las partes del mundo. Quiere decir que esta palabra, este mensaje nos alcanza a todos los creyentes de todos los tiempos. Cuando tú recibes a Jesucristo, vamos a recibir la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es puesto como un sello en nuestros corazones. En Efesios capítulo 1 aclara, para no dejar lugar a dudas. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: en Él también vosotros, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos lo dejó como una garantía de que la promesa de que nosotros tenemos una morada en el cielo preparada para nosotros es una realidad. Y mientras Él está preparando este lugar, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, como una garantía de que Dios, Cristo Jesús, viene otra vez para llevarnos a donde Él está. Pero Él dijo que mientras estemos aquí, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, íbamos a recibir poder. Leímos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y quiero decirte que la pregunta lógica y normal de una persona es: ¿y recibiréis poder? ¿Para qué? ¿Para qué recibiríamos poder? Y la respuesta, tal vez un poco torpe, se puede oír así. Yo les contesto a la gente: ¿para qué recibiríais poder? Para poder. ¿Para qué recibes poder? Para poder. Para que puedas hacer todas las cosas que Él, Jesucristo, nos dejó que debíamos de cumplir y de hacer para extender su reino
en este mundo y para poder ser bendecidos en lo personal, en nuestras familias, y así todos ser de bendición para la gente que no lo conoce a Él. Que puedan ver que Dios es, que Dios ama, que Dios es amor y que Él bendice a cada persona que quiere abrirle su corazón a Él y que quiere entregar su vida a Él, para que nuestras vidas ya no dependan de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestros conocimientos, habilidades o talentos, sino que en sus manos Él pueda derramar cada día su amor, dándote su protección, su provisión y la dirección para el rumbo que Él marcó para cada uno de nosotros en nuestra vida. Qué glorioso es que la presencia misma del Dios Todopoderoso esté en nuestras vidas. Es algo inconcebible. Es algo que todavía, a pesar de los años que tengo de que Dios me reveló esto en mi corazón, porque se necesita la revelación del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, de quién es Él, qué tan poderoso es, cuán glorioso es el nombre de Dios. El nombre, la palabra Dios es el nombre del Dios eterno. Pero cuando Moisés le preguntó y le dijo: ¿cómo te llamas? ¿En qué nombre voy a decirle al pueblo que tú los vas a rescatar de la esclavitud? Y él le dijo simple y sencillamente: yo soy el que soy. Dile al pueblo: yo soy, te envió a ti. Wow, cuando yo luchaba con eso en mi mente, dije: tan poderoso, tan glorioso, tan sencillo es esto. Dios es simple y sencillamente Dios. Dios es el creador y sustentador de todo el universo. Todo lo que puedas tú pensar de Dios, del concepto de ser Dios, está en Él. Todo lo sabe, nada se oculta de su conocimiento. Él sabe todos tus pensamientos. Él conoce todas las palabras que has dicho ahí en lo oculto, en tu recámara o en lo oculto de los ojos de las otras personas. Él conoce los propósitos y las intenciones de tu corazón, aun cuando no las hayas externado con tu propia boca. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios es omnisciente, pero también es el Todopoderoso. La Biblia habla y utiliza ese término griego que es omni, quiere decir todo, completo, total, omnipotente, omnisciente, todo lo conoce, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está en todas partes. De tal manera que cuando tú alcanzas a entender y comprender que este Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, nos da su presencia en nosotros. Nos da la presencia de su Espíritu Santo, porque tenemos que entender que si no fuera por la persona del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos entender tan siquiera un poquito de la esencia de lo que es Dios.
Dios es un ser espiritual, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo llena, está en todas partes, que no tuvo principio ni tiene fin. Él es, siempre ha sido. Por eso le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy. Siempre es yo soy. Siempre será yo soy. Él nunca deja de ser ni va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el eterno, poderoso Dios. Y Dios se reveló a nosotros gracias a que Él, el Espíritu Santo, este componente de la deidad, del gran yo soy, la persona del Espíritu Santo, vino a nuestro corazón, a nuestra mente, y abrió nuestro entendimiento para que pudiésemos entender al Dios uno y trino a la vez. Mucha gente ataca y religiones atacan la Trinidad de Dios. Principalmente dos grandes grupos religiosos los voy a mencionar. Dios tenga misericordia de ellos y les dé espíritu de arrepentimiento, por cuanto han negado a Dios mismo en su esencia, en su naturaleza. Los mormones y los testigos de Jehová. Estos han venido lastimando el corazón de Dios, diciendo que no existe el Espíritu Santo, que es una energía, que es una fuerza, que es un magnetismo, han tratado de decir, y luego hasta han negado, como los mormones negaron, diciendo que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo, porque no existe el Espíritu Santo. Entonces, al negar la existencia del Espíritu, niegan la existencia de Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios. Y nosotros a veces decimos: ay, déjalos. Pero al cabo se anuncian como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora quieren corregir. Los testigos de Jehová, ya no digamos más. Ellos pretenden decir que son un solo Dios, el Padre, y nada más. Niegan precisamente la esencia de Jesucristo como Dios. Ahora ya han cambiado un poco su doctrina y dicen que sí, es un Dios, pero de menos categoría. ¡Qué ofensa a nuestro Dios y Señor, quien se reveló en las Escrituras! Ellos han tergiversado, han adulterado, han cambiado la Sagrada Escritura. ¿Por qué tuvieron que hacer otros libros? ¿Por qué tuvieron que hacer otra Biblia? ¿Por qué tuvieron que quitar partes de la Biblia que ya existían y colocar otros textos para poder convencer a la gente? Y no es más que el espíritu del diablo que ha tomado a estas personas. Por eso la importancia de la venida y de la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad y nos hace comprender las cosas que están escritas en la palabra y las revela a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y está revelado en la Sagrada Escritura. Desde que comenzamos leyendo Génesis, leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos lo siguiente. En Génesis 1, 26, dice la Sagrada Escritura: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al decir Dios hagamos, no dijo haré, lo dijo en plural. Solamente el ciego no quiere entender y el necio no quiere comprender que la palabra hagamos significa plural. Y cuando dice a nuestra semejanza, significa plural. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Desde ahí empezaba la revelación de Dios, y el Espíritu Santo, que nos hace ver y entender y comprender la Sagrada Escritura, nos dice: Dios estaba ya desde el mismo capítulo 1 de Génesis revelándole al hombre que Él es un Dios trino, un Dios que es un solo Dios en tres personas. Por eso, cuando Dios le enseña al pueblo de Israel que Él es un solo Dios, estaba en la verdad. Pero también todavía no había llegado el tiempo para ellos para comprender y entender la Trinidad de Dios. Y Dios se ha ido revelando a través del tiempo y a través de los momentos la persona del Hijo que vendría como el Mesías prometido, y la del Espíritu Santo, que no por eso dejó de manifestarse en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se manifestó muchas veces en el Antiguo Testamento. Tan sencillamente, el apóstol Pedro dice en un texto bíblico, dice que Isaías, dirigido por el Espíritu Santo, declaró tales y tales cosas. Si el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo le inspiró a Isaías, quiere decir que el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento también. Pero volvamos al asunto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos semejanza de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Y Dios nos hizo a nosotros para que pudiéramos entenderlo a Él. Nos hizo seres trinos. Nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Un cuerpo, un alma y un espíritu. De tal manera que nosotros pudiéramos entender que es posible estar tres en uno. Yo soy el cuerpo, yo soy un alma y tengo un espíritu. Y están en mí. Y yo sigo siendo la persona del pastor Hiram Durán. Tan es mi cuerpo, Hiram, tan es mi alma, Hiram, como mi espíritu es Hiram. Somos tres en uno. Así Dios empezó a manifestar para mostrarnos que Él existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no nada más eso, dejó una serie de circunstancias. Yo a veces, para tratar de explicarles a algunos de los estudiantes de la Biblia, les digo: ¿conocen ustedes el agua? ¿Conocen la forma química del agua? Es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Esta molécula forma un compuesto que nosotros conocemos, agua. Pero la podemos encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Podemos encontrar un bloque de hielo, es H2O. Podemos encontrar un vaso de agua o un garrafón de agua,
líquida y es H2O. O podemos ver las nubes. Tú ves las nubes, son toneladas y toneladas de agua que están suspendidas en forma gaseosa, en forma de gas, y es H2O, y es muy diferente el gas al bloque de hielo, porque no es lo mismo que tú atravieses en un avión montones de toneladas de agua a través, que es precisamente agua en el aire, a que te dejen caer un bloque de hielo en tu cabeza. Son tres manifestaciones del mismo Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, pero son lo mismo. ¿Por qué tanto énfasis? Para que entiendas y veas que este Dios todopoderoso nos dio su presencia, nos vino a nosotros, la criatura humana vino a darnos su presencia para vivir dentro de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para poder. Poder, como decía la lectura que habíamos hecho, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Recibiréis poder para ser de bendición. Por eso en Marcos 16, en el Evangelio de Marcos, encontramos al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, hablando estas palabras. Dice 17, Marcos 16, 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! 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 ¡Qué palabras tan poderosas del Creador y sustentador de todo el universo! Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es la palabra creadora de Dios que hizo el universo. La misma Escritura dice que Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Y que todos fuimos creados para alabanza de la gloria de Él. Pues aquí está este Señor Jesucristo, que ya resucitado de entre los muertos, con poder y con autoridad. Él dice lo que Mateo escribió: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego Marcos escribe otra porción de las mismas palabras que él había estado mencionando, y les dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso podemos entender que es muy claro, como dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y tengo que hacer un énfasis. No dice la Biblia: y estas señales seguirán a los cristianos. Estas señales seguirán a los que creen.
tengo que señalar que hay muchas personas que conocen de Cristo, saben de Cristo, han leído las Sagradas Escrituras, la Biblia, conocen todo lo relacionado a la historia de Cristo Jesús. Se dicen cristianos, pero no son creyentes genuinos en Cristo Jesús. Para ser un creyente genuino en Cristo Jesús, tienes tú que dar evidencia de que en tu vida lo principal, lo primordial es dejarte dirigir por Él en todas las cosas de tu vida. Que tú puedas manifestarle al mundo y a la gente que no hay otro pensamiento, que la dirección que está en tu vida es la que Dios está marcando a través del Señor Jesús, que nos dio su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te guía, te dirige, te envía, te enseña, te muestra cómo debes de actuar. Alguien dijo que una de las evidencias de ser un creyente en Cristo Jesús es la oración. Si tú eres una persona que oras, no nada más dices soy cristiano, y si creo en Cristo, creo que Él existió, que es el Hijo de Dios, pero si tú no le has abierto tu corazón a Jesús y lo has llamado a entrar, ¿para qué? Como leímos en Efesios 1 del 11 al 13, para que el Espíritu Santo venga y sea la morada en tu vida, como las arras de la herencia de la posición adquirida. Cuando tú recibes a Cristo, Cristo Jesús trae el cumplimiento de la promesa. El Padre había prometido que nos iba a dar su presencia al Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, Él te convence de justicia, de juicio y de pecado. Y te dice, es necesario que tú recibas a Jesús en tu corazón y lo hagas tu Dios, tu Señor y el Salvador de tu alma. Eso es muy diferente entre decirse cristiano y ser un creyente. Un creyente es aquel que le ha entregado su vida a Jesús, cuya evidencia es vive una comunión íntima con Dios, orando en todo tiempo, hablando con Él, platicando con Él, externándole nuestro corazón o tu corazón si tú eres un creyente, externándole nuestros corazones, diciéndole qué es lo que nos aflige, qué es lo que nos alegra, qué es lo que queremos, y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso es un creyente. Un creyente es el que busca y anhela hacer su voluntad. Un creyente es el que se deleita en su palabra y en sus mandamientos. Un creyente es el que dice, Señor, tú lo dices, yo lo hago, aunque no me agrade, aunque no me guste, aunque no tenga ganas de hacerlo, pero yo lo voy a hacer porque tú lo quieres. Señor, yo quiero mostrarte que te amo. Yo quiero mostrarte que quiero hacer tu voluntad todos los días de mi vida, porque mi vida te pertenece a ti. ¿Por qué no le pertenece a Él? Porque Cristo su Hijo pagó en la cruz del Calvario con su vida el poder darnos vida eterna. Ahora que Cristo está en tu corazón, si tú eres un creyente, no nada más un cristiano, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces encontramos precisamente en la Escritura a creyentes que en el nombre de Jesús
echaron fuera demonios. Echaron fuera demonios y liberaron. De tal manera que encontramos a los apóstoles obrando señales, prodigios y milagros. Encontramos la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Por eso el Señor Jesucristo, con toda autoridad que recibió del Padre, arriba en el cielo y abajo en la tierra, nos dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Nosotros debemos de entender que la palabra no nos lleva no a provocar a Dios, sino para que nosotros entendamos que si un día nos toca comer algo que contenía un veneno, o algo que estaba mal, o algo que estaba descompuesto, si lo comiésemos no nos va a hacer daño. Pero no indica, no nos está diciendo que nosotros vamos a tomar un veneno y a tomárnoslo para demostrar de que a nosotros no nos hace daño. Eso no está diciendo Dios en su palabra. Eso no nos está enseñando, ni en ninguna otra parte de la Escritura lo menciona de esta manera. No es posible que tú te lances al mar si no sabes nadar. No es posible que tú en un momento dado provoques a Dios tomando una serpiente sabiendo que es venenosa, nada más para demostrar, como dice, y tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Leemos, eso lo escribió el Señor en los evangelios, pero leemos un hecho allí en el libro de los Hechos. Leemos precisamente cuando en Hechos 28, del 3 al 6, leemos lo siguiente. Entonces, ese evento nace de una circunstancia que rodeó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue enviado por el gobierno de Roma a Roma precisamente porque él había apelado a César para ser juzgado de lo que querían juzgarlo en Jerusalén. Los judíos querían matarlo, pero él apela a César, y sabemos que en el plan y en el propósito de Dios era que él viajara hasta Roma para hablar de Jesucristo en la misma casa del César. Y sucedió un evento en la ruta, en el camino, desde Jerusalén hasta Roma. Hubo un naufragio, una gran tormenta atacó el barco donde estaba viajando Pablo. Y dice que después de pasar la tormenta, el barco dio en una isla, y ahí es donde estamos leyendo lo que la palabra nos menciona en el versículo 3 al 6. Entonces, dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, habían tenido el naufragio, llegaron a la playa, se estaban todos mojados, iban a calentarse, y tomó ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahí vemos la enseñanza clara que el Señor Jesucristo nos estaba dando. ¿Se cumplió la palabra? Se cumplió. Si una serpiente te mordiera, no vas a morir.
no vas a morir. Pero Pablo no andaba buscando la serpiente para jugar con ella y mostrar que él era un hijo de Dios, que él era un creyente, que conocía las Escrituras. Dice que cuando él estaba recogiendo las ramas, entre las ramas había una serpiente que se le prendió, y no era una ratonera como dicen aquí en Yucatán, una serpiente que no es venenosa. Era tan venenosa que los mismos naturales de aquella isla, que vieron el tipo de serpiente que le acababa de morder y que le estaba prendida en su mano, no es que le hizo un rasguño, no, estaba prendida, sus colmillos se clavaron en su mano. Dijeron aquellos: este hombre ya está muerto. ¿Qué habrá hecho este hombre? ¿Será un asesino? ¿Será un asesino que después de que se salvó de esa terrible tormenta, no murió en el mar, llegan aquí a la orilla y la justicia divina no deja vivir? Dice que Pablo, sacudiendo aquella serpiente, la tiró en el fuego. Y todo esto sirvió para que en aquella isla la gente empezara a ver, esperaban que muriera y no murió. Pero gracias a este hecho, Pablo pudo predicar y pudo dar testimonio de Jesús. ¿Qué nos dice lo que leímos en el Evangelio de palabras del Señor Jesús, que son palabras proféticas? De que estos problemas mundiales, de las plagas, de las pandemias, de los terremotos, son motivo para que nosotros demos testimonio de lo que Cristo puede hacer, está haciendo en la vida de las gentes: salvar, perdonar y dar vida eterna a todo aquel que cree. Y mientras estamos aquí, la protección de Dios determina sobre nuestras vidas. ¿Para quiénes? ¿Para los cristianos? ¿Para los que se dicen cristianos o para los que creen? Grábate esto en tu corazón y toma una decisión. ¿Eres de los que se dicen cristianos pero no eres un creyente genuino? Conviértete en un creyente genuino. Realmente entrégale tu corazón a Jesús, y entonces va a venir sobre ti el poder y la autoridad del Espíritu Santo para que tú seas guardado y protegido y puedas sanar enfermos y echar fuera demonios. Y si bebieres cosa mortífera o te mordiere una serpiente, no morirás. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta pandemia nosotros podemos estar expuestos a ser contaminados y sufrir la causa de este coronavirus, que es la muerte. No es una sentencia de muerte para todas las personas, pero para un gran porcentaje. Algunos dicen 6, otros el 8, otros dicen el 10%. Es muy alta la letalidad y la mortalidad del virus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Andar buscando la serpiente para que nos muerda? ¿O debemos de estar desprotegidos? ¿O debemos de hacer las cosas que debemos de hacer en sabiduría y en prudencia, cuidándonos? Pero si en el momento de salir y tener que hacer las cosas que tenemos que hacer, como ir a trabajar o ir a ver por el sustento y todo aquello que tenemos que llevar en nuestra vida diaria, debemos de cubrirnos, cuidarnos, lavarnos las manos, no saludar, no abrazar, no dar besos, cuidarnos y protegernos. Si a pesar de eso alguno de nosotros fuere contaminado en el virus del coronavirus, yo te digo una cosa: tú no vas a morir si eres un creyente en Cristo Jesús. La palabra se cumple en la vida de los creyentes, de aquellos que creen, que tienen fe en lo que Dios ha dicho. Por eso es muy claro
nosotros no vamos a tentar a Dios provocando. Nosotros los creyentes no morimos. Vamos a andar por la calle destapados y haciendo, saludando, abrazando. Ese no es un creyente verdadero. Con todo respeto. Y si es un creyente, no conoce lo que Dios ha dicho y probablemente tenga la consecuencia de su ignorancia. ¿Y qué dice la palabra? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No era la decisión de Dios que muriera un creyente o un cristiano, sino que murió porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Está en el cielo? Sí, pero estoy seguro que le faltó conocimiento, porque la palabra de Dios es fiel y se cumple. Esto es motivo de controversia para algunos. Yo nomás te digo una cosa. Yo sé que la palabra es clara cuando dice sanarán. Si Dios te va a proteger y va a haber milagro en tu vida de sanidad completa. Y no nada más eso, sino que nosotros tenemos la autoridad y el poder para sanar a los enfermos. Y no es necesario a veces tener que irlos a tocar. Alguien me dijo, pero Jesucristo tocó al leproso y no tuvo temor. No, Jesucristo lo hizo. Pero ahora Dios nos dice que nosotros podemos orar por los enfermos. Y no necesariamente dice que tenemos que ir a orar por el enfermo allí donde está encerrado y que donde está apartado. Podemos orar y clamar a Dios, y Dios escucha la oración. Yo puedo orar por un enfermo que esté en los Estados Unidos, en Japón, en Italia, en Chile. Si me mandan un mensaje, me dice, oren por fulano, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe, la oración tiene poder. La oración no está limitada al tiempo ni al espacio. La oración llega al cielo y Dios en el cielo envía su milagro. Por eso, si llegáramos a contaminarnos, no lo buscamos, no lo provocamos, no nos hará daño por el poder del Espíritu de vida que está en nosotros. Es lo glorioso de saber que hoy, día de Pentecostés, recordamos que la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas y que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida y no de muerte. Es el Espíritu que resucitó a Lázaro de los muertos. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo en su cuerpo físico como ser humano. Y esto es lo que Dios quiere que veamos y comprendamos y entendamos, que Él es todopoderoso, que Él vive por siempre y que Él quiere que creamos, que sepamos que Él nos ama, que Él vive en nosotros con su poder de vida y no de temor de muerte. Su palabra dice en el Salmo 91 que leímos, versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No, versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno. Y después relata una serie de cosas. Ni saeta, ahora sí, dice el 6, ni pestilencia, ni mortandad. Pero dice la palabra gobernante es, no temerás. No temerás, mi hermano, mi oyente, que estás en esta mañana escuchando este mensaje. No temerás. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que el diablo tiene un arma poderosa que es el temor y el miedo. Cuando nosotros nos cuidamos y nos protegemos, no es por miedo, sino por sabiduría,
por prudencia, porque debemos de hacerlo en obediencia a nuestra autoridad, siempre y cuando la autoridad no vaya por encima de lo que Dios declara en su palabra. Por eso, cuando tú hablas la palabra, la oyes, te la imaginas y la visualizas, entonces aquel milagro va a ser una realidad en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la palabra de Dios dice que tú eres sano o vas a ser sano, ahí entra la ley de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. La mujer del flujo de sangre que hemos estudiado muchas veces, dice que ella oyó hablar de Jesús, oyó hablar de su poder, oyó hablar de su amor, oyó hablar de que con tan solo tocarlo sería sana. Ella lo vio, lo pensó, lo entendió, lo conoció, lo visualizó y se lanzó entre la multitud y tocó el manto de Jesús y fue sana. Tú tienes que creer la palabra, visualizarla, hacerla tuya. Por tanto, no temeré, yo no voy a morir y no vamos a morir por ningún coronavirus, porque Dios está con nosotros. Cuídate, sé prudente. Y no estoy quitándole poder y el amor de Dios para nuestras vidas. Él dice que no temas, no debemos de temer. Por eso, todo creyente genuino, todo discípulo de Cristo, tiene el poder viviendo dentro de Él. Espíritu de vida y no de muerte. Espíritu de sanidad que está para fluir, para dar vida a nosotros y todos aquellos por los que oremos o pongamos nuestras manos. Vemos entonces que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Debemos nosotros de vivir alabando y cantando himnos y cánticos espirituales. Himnos y cánticos espirituales. Por eso debemos de vivir en alabanza y en adoración a Dios. Efesios 5, 18 al 19. Una de las cosas que leíamos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todo el tiempo nosotros debemos de alabar al Señor, donde quiera que te encuentres. Esto te va a permitir vivir en una llenura del Espíritu Santo, porque tu mente, tu corazón, tu espíritu están en atención a su presencia. Cuando tú estás alabando, estás cantando o estás orando, tú estás en una comunión íntima con el Espíritu y te estás llenando del Espíritu. Por eso la Biblia nos habla de que debemos de cantar y de alabar y ser llenos. Qué triste es cuando muchas personas vienen a la reunión de la iglesia, al culto, y dicen, al cabo todavía están cantando. Al cabo todavía están alabando. Ahorita que comience la predicación, entonces me siento. Cuídate de estar haciendo esto donde quiera que tú estés. Cuando eran las reuniones, la gente a veces llegaba tarde y yo los animaba. Ven, no dejes de estar en la alabanza. Precisamente
Porque la palabra nos está diciendo: sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones. Si nosotros no estamos cantando y alabando, la llenura del Espíritu Santo no va a venir. Entonces va a haber un vacío, va a haber un desgano, una falta de fuerzas, una falta de poder en nuestro testimonio, y no va a haber y no se va a manifestar el poder para echar fuera demonios ni para sanar a los enfermos. Qué importante es la alabanza y la adoración. Por eso todo el tiempo debemos de estar alabando. Además, eso fortalece nuestras vidas. No le damos lugar al diablo. Si tu mente está vacía, de estas cosas, entonces va a haber un espacio que no hay otro espíritu que se llama más que diablo, Satanás y sus huestes espirituales, que van a ocupar los espacios de tu pensamiento. Música que no es de Dios, música que tiene pensamientos de rencor, de odio, de resentimiento, de desprecio, de vacío. Cosas que ves, películas que no te aportan ningún mensaje bueno, ni nada que edifique tu corazón, nada que te acerque a Dios. Al contrario, te llena de violencia, te llena de malos deseos, de malos pensamientos, drogadicción, alcoholismo, robos, mentiras, engaño, fraudes. Todo eso es lo que traen muchos programas de televisión que ahora, en este tiempo que estamos en nuestras casas, están capturando el tiempo y la atención de muchos de los que se dicen cristianos. Pero Dios nos está diciendo: sé lleno, para que tu vida sea una vida llena de valor y no de temor. ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos da valor para vencer en toda circunstancia, valor para no temer a la enfermedad, para no temer al enemigo que de día o de noche a cualquier hora venga a atacarnos. Por eso encontramos que tenemos que ser guiados totalmente contra ese espíritu de temor. Y el Espíritu Santo nos está hablando acerca de su presencia que fortalece. En Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice la Sagrada Escritura, en el versículo 13 dice: en este conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es la evidencia de que eres un creyente y no tan solo un cristiano de nombre. Por eso dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 18, versículo importante: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es un arma
poderosa. El temor le abre las puertas al enemigo, pero también nos hace vulnerables. El temor es un arma poderosa del diablo que nos hace sufrir, nos lastima, nos hiere en el alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos aparta de Dios y nos hace vulnerables. Óiganlo, el temor nos hace vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerable? Ser fácilmente dañado, lastimado o derribado y destruidos. El temor nos hace vulnerables y le abre la puerta al enemigo. Quiero decirte que me acabo de enterar, el martes pasado, una persona, un varón de 40 años, padre de 2 hijos, su esposa se contaminó con el virus, se empezó a sentir un poquito mal y se empezó a sentir más grave. Entonces decidió con su esposa que se iba a internar. Él sabía que al internarse no iba a poder ver a su familia. Él sabía lo que muchos ya sabemos también, que una vez que te internan, o sales sano o ya no sales. Entonces él fue internado el domingo y el martes en la mañana le hablan a la familia y le dicen que había fallecido. Terrible el cuadro, una joven esposa viuda con 2 niños. Los médicos, platicando ya después se supo, se comentó que los médicos llegaron a la conclusión de que aquel hombre no debía de morir, porque no estaba obeso, estaba joven, fuerte, saludable, porque no tenía problemas de corazón ni tenía problemas de hipertensión. Con lo que se hacía por otras personas ya habían salido mucho menos, más graves que él. Entonces hicieron más análisis y se dieron cuenta que este hombre murió por un infarto al corazón. Y dijeron que pudo haber causado el infarto. Y todos llegaron a una conclusión: el miedo. El miedo. El miedo a no volver a sus hijos, a ver a sus hijos, a su esposa. El miedo a morir. No sabemos qué tan íntimo hubiera sido su relación con Dios, o si la tenía. Como decimos muchos, somos creyentes, decimos que somos cristianos, pero ¿dónde está la realidad de la fe? Acabamos de leer, por eso es tan importante lo que les acabo de leer. Dios es amor, y el que tiene a Dios en su corazón tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y el perfecto amor echa fuera el temor, porque el arma poderosa del diablo en este tiempo está matando a mucha gente por el miedo. Murió de miedo, del miedo. Así como un par de muchachos, un grupo de muchachos jóvenes quisieron asustar a un amigo y planearon
y le dijeron: ya nos cansaste, te vamos a matar. No, que mírate, y te vamos a amarrar en las vías del tren, para que cuando pase el tren de las 7 te atraviese, te corte las piernas y te parta en dos. Y dice que lo amarraron en las vías del tren, y él gritaba y gritaba y decía: no, no, no me lo vayan a hacer, están vacilando, no, miren que no, que somos amigos, sí, pero ya no. Y dice que empezó a oírse el ruido del tren. Traca, 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 y se venía acercando. Y él gritaba y gritaba, decía: por favor, quítenme de estas rieles, desamárrenme. Fue acercándose, y cada día más y más, y el sonido del tren, de la sirena del tren. Y se fue acercando, y de repente, ya como a las 7 de la noche, vio la luz, el faro del tren que venía acercándose, y aquel muchacho gritaba y gritaba y gritaba, y de repente, traca, 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 pasó el tren. Salieron el grupo de muchachos corriendo, riéndose, vacilando, y le dijeron: ¡ah, qué susto te pegamos, ¿verdad? Lo habían amarrado en una vía paralela donde pasaba el tren. Pero el muchacho ya no contestó. Se acercaron y le dijeron: ¿qué te pasa? Es que se desmayó. Lo desamarraron, le quisieron despertar. Ya no despertó. No estaba enfermo de nada, pero murió por un tormento terrible, que es el miedo, el temor. ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Y todo ese momento hizo que su corazón estallara. Por eso la palabra hoy nos dice: antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque en el Espíritu no hay temor, porque el Espíritu es amor. El fruto del Espíritu comienza diciendo en Gálatas 5:22, dice: el fruto del Espíritu Santo es amor. Es amor, gozo, paz, seguridad, fortaleza. Hoy, día del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo al mundo, yo te invito para que tú vivas en una victoria sin temor. A los creyentes en Cristo, que nos cuidamos y hagamos lo correcto, no nos va a destruir ninguna epidemia ni ninguna enfermedad, a menos, y lo declaro así, que sea el propósito y la designación del dueño de la vida, que es Él. Si Él ya nos quiere llevar, es porque estaremos mejor con Él allá en el cielo. No quiere decir que somos invulnerables, pero como mencionábamos, el temor le abre una puerta al diablo y nos hace vulnerables para ser dañados. Y hoy el Espíritu Santo está aquí diciéndonos: yo soy poder y autoridad que estoy en tu vida, para que tú hagas señales, prodigios y milagros, des testimonio de mí, y tú no vivas en temor, sino vivas en victoria, declarando cada día que somos en Cristo más que vencedores. Y todos decimos amén. Dáselo fuerte al Señor. Ahora yo quiero hacer una invitación rápida. Aquí no hay que darle mucha explicación, porque ya el Señor la dio. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Quieres que el Espíritu Santo venga a vivir a tu vida y te dé su amor, su gozo, su paz, su bendición de saber de que el Todopoderoso Dios está en ti? Qué diferente va a ser la vida tuya si recibes a Jesucristo. Dios viviendo en ti como vive en nosotros. Y tú que eres creyente, recuerda: Dios vive en ti. Cierra tus ojos
y llama a Jesús a entrar. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz para pagar mi culpa, mis pecados, toda mi maldad. Y hoy me arrepiento, te pido perdón y te abro mi corazón. Ven, Señor Jesús, entra en mí y dame la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy yo quiero vivir lleno de tu Espíritu para cumplir tu propósito en esta vida. Que yo sea un hombre o una mujer de bien y no de mal, para ser de bendición y no de maldición, para traer sanidad a las gentes que lo necesiten. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia y por tu salvación. Amén. Ahí en la transmisión van a pasarte un link donde, si tú recibiste a Jesucristo en esta mañana como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, aprieta ese link y va a aparecer unos datos que tú deberás llenar y enviarnos para ponernos en comunicación contigo y apoyarte en tu crecimiento de tu vida espiritual. Dios te ama, Dios ya te salvó, eres su hijo. Él ha provisto ahora quien te cuide y quien te bendiga, al Espíritu Santo en tu corazón, pero también, hermanos, nosotros que estamos para servirte. Yo como pastor te puedo decir que vamos a ayudarte y vamos a apoyarte si tú te comunicas con nosotros. Hoy te bendecimos, y a todos los demás creyentes en Cristo, recuerda que el poder y la autoridad de Dios está en tu vida para que tú seas bendecido y seas de bendición. Testifica, comparte, bendice a todas aquellas personas que están en contacto contigo, porque estamos viviendo un tiempo de oportunidad. Jesucristo viene pronto. Estemos preparados para su venida. Amén, amén y amén.